Correspondiente a los temas de la malaria, el registro de resultados del examen de gota gruesa para informar la presencia de malaria identificada se anotarán las iniciales siguientes: Plasmodium vivax, V; Plasmodium falciparum, F; Plasmodium malarium, M; infección mixta, sea de vivax, falciparum o malarium, según sea el caso, ¿no? Tratamiento por Plasmodium vivax. Se administran dos medicamentos, eh, la cloroquina y la primaquina, por 7 días. La cloroquina se presenta en tabletas de 250 miligramos de sal que contienen 150 miligramos de sustancia de base, cloroquina base. La cantidad en miligramos de sustancia base es la que guía la dosis cloroquina. La primaquina se presenta en tabletas de 15, 7,5 y 5 miligramos. La cloroquina se administra de la siguiente manera: el primero y segundo día en una sola dosis, a razón de 10 miligramos por kilogramo por día, 4 tabletas por vez, y para el tercer día a razón de 5 miligramos por kilogramo por día, 2 tabletas, siendo un total de 10 tabletas de cloroquina por tratamiento. La primaquina se administra a dosis de 0,50 miligramos por kilogramo por día, es decir, 2 tabletas de 15 miligramos por día durante 7 días, en total 14 tabletas de primaquina de 15 miligramos, o es equivalente en su presentación de 7,5 o 5 miligramos, ¿no? Y aquí lo vemos. Son 7 días el tratamiento, cloroquina, primero, segundo, tercer día, y primaquina son 7 días, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo día. Nota: no administrar primaquina en gestantes, no administrar primaquina en menores de 6 meses. Guía de práctica clínica para la atención de dengue en el Perú, y lo que está actualmente dándose eh, en Lima, ¿no? Los casos de dengue, que nunca se había visto, sí se había visto por el lado de San Martín de Porres, se había visto por Comas, pero ya está llegando, por ejemplo, al centro de Lima, ya se está viendo por diferentes lugares, El Salvador, Puente Piedra, Ancón, Molina, lugares que nunca se había dado dentro del Perú. Enfermedad viral aguda endemoepidémica transmitida por la picadura de zancudos hembras del género de Aedes aegypti, y constituye actualmente el arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico. Definiciones de caso: caso probable de dengue sin signo de alarma, toda persona con fiebre menor o igual a 7 días de evolución, que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con infección de Aedes aegypti 14 días antes del inicio de síntomas, y presenta por lo menos dos de las siguientes manifestaciones: dolor ocular o retroocular, mialgia, cefalea, artralgia, dolor lumbar, exantema, náuseas, vómito. Semiología respiratoria: debe realizar una inspección general encaminada a detectar anomalías morfológicas de tórax y otros síntomas extratorácicos, y una infección torácica, la que debe presentarse a través de los movimientos respiratorios y posibles asimetrías. En condiciones normales, el mediastino está centrado, las ocupaciones, derrames, neumotórax o la tensión provoca desplazamiento contralateral, y en cambio la atelectasia provoca desplazamiento ipsilateral por un efecto de aspiración al disminuir el volumen. La respiración normal es abdominal por depresión de diafragma y aumento del eje vertical de la caja torácica, por lo que la inspiración del abdomen aumenta de volumen y ambos hemitórax se movilizan de forma asimétrica. Los adolescentes presentan respiración costodiafragmática con aumento de la cavidad torácica en sentido lateral.
La patología abdominal provoca respiración costal sin movimiento de abdomen y con expansión a expensas de las primeras costillas. Las patologías respiratorias obstructivas provocan una respiración abdominal exagerada con tiraje, depresión de la piel y en planos de los huecos. Bueno, hay tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, diafragmático, debido a la presión intrapleural negativa. Y en ocasiones disociados toracoabdominal, el abdomen se deprime en la inspiración para la excesiva depresión intrapleural negativa. Describe las respiraciones tanto en su amplitud, y esto debido a la presencia o ausencia de tiraje o disociación toracoabdominal. Es importante ver si la dificultad respiratoria aparece en decúbito, ortopnea y en sedación o tan solo en algunas posiciones concretas, ¿no? Así como se impide al paciente hablar o realizar mínimos esfuerzos, comprobar si el paciente tiene cianosis o ingurgitación yugular. Si el esfuerzo comprueba si el paciente tiene cianosis yugular, si el paciente expectora, debes anotar características no microscópicas para evaluar si puede haber ojos purulento, rumbroso, hemoptíoco y volumen aproximadamente fundamental en el caso de hemoptisis. El ritmo respiratorio, un ritmo normal, pero el ritmo de la respiración puede alterar en múltiples formas en los factores inespecíficos, pero algunos patrones pueden estar orientados a un diagnóstico. Respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Biot, respiración de Kussmaul, respiración de apneustic. Se caracteriza la respiración de, Cheyne-Stokes, se caracteriza por la alteración de los periodos de apnea, que apnea además que cese de la respiración mayor de 60 segundos acompañado de bradicardia y cianosis, progresivamente a su máximo para luego de crecer hasta llegar a un nuevo periodo de apnea, ¿no? Las causas: disminución del aporte de CO2 al centro respiratorio, disminución debido por eh, riego sanguíneo, cerebromeningio, ejemplo, alteraciones vasculares, insuficiencia congestiva ventricular izquierda avanzada, curación torácica en depresión del centro respiratorio. En 1988, Cheney describió que un paciente del siguiente modo: durante varios días por su respiración fue irregular, se interrumpía por completo durante 15 segundos, a continuación era perceptible y muy lenta, luego se hacía rápida y más intensa gradualmente, y al final nuevamente volvía a interrumpirse. Durante este ciclo respiratorio, que duraba aproximadamente un minuto, el paciente hacía unos 30 acciones de respiración, patrón respiratorio in, increscendo y decrescendo. La respiración Biot es percibida la anterior por los periodos de ventilación, empieza y termina abruptamente, manteniendo volúmenes corrientes aumentados e iguales. Se observan las lesiones del sistema nervioso central. Ejemplo, esto se puede dar por traumatismo cerebral con compromiso de bulbo raquídeo, de puente o de puente de Barolio, tumores infratentoriales. Tiene un ritmo y frecuencia irregular. Normalmente está causado por lesiones vulvares. La combinación de respiración atáxica, parálisis bilateral en el cuarto paracraneal, en un signo de aviso de compresión inminente en el tronco cerebral causado por la presencia de lesión expansiva en la fosa posterior. Este signo es importante puesto que la compresión del tronco cerebral puede causar una brusca desaparición de la respiración y de la presión arterial. La respiración atáxica, la respiración jadeante son signos de lesión del tronco cerebral inferior, con frecuencia anuncian la muerte inminente del paciente.
Respiración Kussmaul es una forma de hiper, hiperapnea que se observa en acidosis metabólicas. Se caracteriza por respiración profunda con expiración activa, citoacidosis diabética, insuficiencia renal, peritonitis. Aquí tenemos otra patología muy común, lo que se da en los hospitales y actualmente en estas épocas de frío. Asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas caracterizado por hiperreactividad traqueobronquial que provoca la obstrucción reversible e intermitente en las vías aéreas ante distintos estímulos de las células inflamatorias, liberan mediadores inflamatorios que conducen al edema de la mucosa y broncoespasmo. La presencia es baja de 2 a 3% y condiciona una mortalidad bajo peso importante de morbilidad. Hay dos tipos básicos, el asma extrínseco y el asma intrínseco. En el asma extrínseco es provocado por alergenos que desencadenan una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, iniciada por IG y provocada por liberación de histamina desde mastocitos. En ocasiones se trata de asma ocupacional. En el asma intrínseco, o el famoso asma puro, cuando hay alérgeno desencadenante, los brotes se deben a activación inflamatoria por desencadenantes inespecíficos. El desencadenante más habitual es la infección respiratoria, principalmente viral. También provoca crisis asmática el esfuerzo. Los alérgenos, los alérgenos, los irritantes ambientales, el estrés, los AINES, pueden provocar una crisis asmática, ¿no? Ha habido ocasiones que los niños solamente se van a jugar un momento y en la actividad física provocan esa crisis asmática. Los síntomas típicos son tos, dificultad para respirar, sibilancias respiratorias, sensación de presión torácica, de carácter variable. En algunos pacientes, la única manifestación es la tos crónica, escasamente producida, o la dificultad para respirar, hay un esfuerzo respiratorio. Los síntomas de asma suelen aparecer de forma episódica, muchas veces relacionadas con factores desencadenantes, y con esfuerzo se caracteriza la aparición de los síntomas durante la noche, en las primeras horas de la mañana, ¿no? Cansancio, dificultad respiratoria, son sintomatologías clásicas en el asma. Diagnóstico. El diagnóstico del asma crónico se sospecha eh, sobre el tema de la historia, ¿no? También por antecedentes, papá o mamá con antecedentes de asma y también el niño puede tener. Se establece para mí por medio de una espirometría que objetivice una obstrucción bronquial. Si la espirometría muestra obstrucción, debe demostrarse la reversibilidad en su test de broncodilatación y aumento del PEP1 o PEF mayor del 12%. La ausencia de obstrucción de reversibilidad en un momento dado no descarta el diagnóstico de asma, dado que el asma curva con obstrucción reversible y variable. Puede que el paciente asmático no tenga obstrucción al realizarse una espirometría. En tal caso, debe hacerse un test de provocación con ejercicio físico o metacolina o histamina que demuestre la hiperactividad de la vía aérea, ¿no? Superior al 20%. Tipo de asma: intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente severo. Crisis mayor o igual de una semana, mayor o igual de una semana y un día, síntomas diarios no continuos y de maneras continuas. Tratamiento tenemos los beta, ¿no? De acción demandada. Se utiliza comúnmente lo que es bromuro de hipertropio y en aerocámara también salbutamol. En algunas ocasiones es necesario por el tema de la obstrucción de secreciones
es necesario nebulizar, también se realiza la nebulización. Diagnóstico de la crisis asmática. El diagnóstico es sencillo ante la presentación de inicio súbito de dificultad respiratoria con tos y sibilancias. Típicamente, tras exposición de un desencadenante a un seno de atención respiratoria, lo importante es clasificar la gravedad de la crisis en función de la clínica o gasometría. Son signos de gravedad la presencia de disnea en reposo moderado, la participación de músculos accesorios, sibilancias intensas de foresis, pulso paradójico, taquicardia mayor de 160 latidos por minuto y taquimia mayor de 30 respiraciones por minuto. Son signos de extrema gravedad y por lo tanto de ingreso a UCI la dificultad para respirar muy intensa. Cianosis, bradicardia, hipotensión, fatiga de músculos respiratorios, bradipnea, movimientos paradójicos, toracoabdominal, en el silencio auscultario y la disminución del nivel de conciencia. En la crisis de asma, la auscultación pulmonar muestra respiración alargada y sibilancia. En casos graves, la sibilancia se vuelve de tonalidad más aguda. Incluso puede desaparecer en situaciones extremas, con silencio auscultatorio. Además, a la exploración física aparece taquicardia, taquimia y tiraje y uso de la musculatura respiratoria accesoria. La gasometría arterial es la prueba que mejor indica el estado sin oxigenación de la crisis asmática. Durante la crisis suele haber hipoxemia y alcalosis respiratoria por hiperventilación, el agotamiento de la musculatura respiratoria o la obstrucción más grave de condición como normo o hipercapnia, que es un signo de gravedad importante, o acidosis respiratoria, que al final puede asociarse a una acidosis láctica, desapareciendo acidosis mixta, apareciendo acidosis mixta. La ausencia de eosinofilia no incluye el diagnóstico de asma, ¿no? La radiografía de tórax en la base aguda muestra datos de hipersuflación y es necesario descartar procesos concomitantes y posibles complicaciones, como por ejemplo el neumotórax, neumomediastino, etc. Nota: la gasometría es la prueba para mejor determinar la gravedad de una crisis asmática. El PET, sin embargo, es una de las importantes a seguir para evaluar la respuesta del tratamiento, para requerir que conozcamos su valor basal y algunas de las muchas veces no es posible en las primeras crisis, ¿no? El tratamiento del asma debe ser individualizado y se debe definir un plan terapéutico escalonado. Se debe evitar la exposición a los factores desencadenantes y esta indica la vacunación antigripal anual, esto de manera preventiva. Es necesaria la valoración periódica de la respuesta al tratamiento mediante el PEP y grado de control subjetivo. Es es fundamental implicar al paciente en su autocuidado y medidas preventivas. Puede establecer el tratamiento según la gravedad de asma o según el grado de control. El tratamiento de asma se basa en el uso de beta-adrenérgicos de acción cortante a demanda como tratamiento de rescate o síntomas
y corticoides inhalados con o sin adrenalina beta 2 adrenérgicos. De acción larga como tratamiento preventivo de forma pautada. Crisis asmática, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Un tubo bronquial normal y un tubo bronquial inflamado, en el caso de un asma, ¿no? El fármaco de elección para el tratamiento de crisis asmática es un beta 2 adrenérgico de acción corta por la vía inhalada, añadiéndose corticoides sistemáticos si la crisis es moderada o grave. Cuando la vía aérea es poco permeable, se puede usar beta 2 adrenérgico por vía subcutánea e incluso vía intravenosa. Se debe revaluar el PEF a los 20-30 minutos para asegurarse de la evolución. Los anticolinérgicos, los anticolinérgicos son útiles en las reagudizaciones, reagudizaciones. Los mucolíticos pueden empeorar la tos y por vía nebulizada pueden provocar broncoespasmos, por lo que está contraindicado. Valores clínicos y PEF. Crisis asmática leve, mayor de 80%, crisis asmática moderada, 60-80%, y crisis asmática grave, PEF de menor de 60%. Agonista inhalado, agonista inhalado y corticoide intravenoso, y en la crisis asmática valorar UCI. EPOC, y esta es la última enfermedad. De ahí vamos a ver la próxima semana otras más patologías relacionadas a, esta temática. El EPOC es una enfermedad irreversible definida espirométricamente por la presencia de obstrucción no reversible al flujo expiratorio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Agrupa dos entidades clínicas diferenciadas, ¿no? La bronquitis aguda crónica, la bronquitis crónica y el enfisema. En la práctica suelen coexistir con el mismo paciente. Comparten las características comunes, como son la asociación con tabaco, clínica de dificultad respiratoria de esfuerzo progresivo, hiperactividad bronquial. Sin embargo, patológicamente están bien diferenciadas. La bronquitis crónica es una enfermedad propia de las vías aéreas, mientras que el enfisema afecta el tejido del pulmón. El tabaco es el principal factor de riesgo, aunque solo un 15% de los fumadores desarrollan una enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC. El humo de tabaco produce una inflamación crónica con acumulación de neutrófilos en los pulmones, aumentados en la actividad elastasa y destrucción de las fibras elásticas de la pared alveolar, hipertrofia o hiperplasia de las glándulas secretoras de moco, constricción de músculos lisos bronquial, inhibición de las funciones de macrófagos, disminución de la movilidad ciliar y aumento de la resistencia de las vías aéreas. Algunos pacientes tienen una predisposición individual, como el déficit de alfa-1 antitripsina. El cese del hábito de tabaco es una medida preventiva más importante para evitar el EPOC y cáncer de pulmón. Bronquitis crónica es un concepto clínico y se define por tos o expectoración crónica al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. No todo paciente con bronquitis crónica presenta EPOC en la espirometría, inevitable, ni es inevitable la evolución a EPOC. Anatopatológicamente, encontramos en las bronquitis grandes, cartilaginosos, hiperplasia o hipertrofia de las glándulas submucosas, con un índice REI
relacionado entre el espesor glandular con un índice o el espesor de la pared bronquial mayor de 0,6, normalmente menor de 0,25. Clínicamente son pacientes con tos o expectoración constante, con congestión facial y cianosis, habitualmente obesos. La dificultad respiratoria subjetiva puede ser escasa en las fases iniciales. En la ocultación presentan roncus y sibilancias difusas. Son frecuentes las reagudizaciones, la aparición de hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar, poliluria, son procesos. Ahora vamos a hablar de efisema. El efisema se define por la anatomía patológica. Se trata de un atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolos, una dilatación anormal y obstrucción de la pared alveolar. Se ve favorecido por déficit de alfa-1 antitripsina. Clínicamente, los enfisematosos pueden o tienen mayor sensibilidad a la dificultad respiratoria, apareciendo de las fases precoces de la enfermedad. El aspecto es rosado, no cianosis y delgado, y tiene taquimia. En la ocultación hay descenso de movimientos, generalmente sin estertores añadidos, salvo reagudización. Las alteraciones gasométricas son tardías. Las complicaciones como la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia respiratoria global aparecen en fases más avanzadas de la enfermedad. Anatopatológicamente, anatopatológicamente pueden diferenciarse tres variantes de efisema, ¿no? El efisema paracinar, el efisema centrolobular y el efisema paraseptal. En el efisema panacinar se afecta todo el acino de forma uniforme, es típico en el déficit de alfa-1 antitripsina y afecta fundamentalmente a los lóbulos inferiores. En el efisema centrolobular afecta la parte central, acino proximal, bronquiolo respiratorio, producto alveolar central en el tipo de efisema relacionado en el tabaco y a menudo se asocia a bronquitis aguda, a bronquitis crónica, afectada predominantemente en glóbulos superiores. Y en el efisema paraseptal afecta a la parte distal del ductillo, ductus y saco alveolar de la periferia de acino en relación a las bullas subpleurales, fundamentalmente en campos superiores. Es más, frecuentemente en jóvenes, en quienes ocasionan neumotórax espontáneo, ¿no? Nota. El diagnóstico de la bronquitis aguda, bronquitis crónica, perdón, es clínico y el del efisema notopatológicamente, aunque suelen establecerse por clínica y radiología compatible. El, el diagnóstico del EPOC requiere mostrar la presencia de una obstrucción bronquial crónica no reversible con tratamiento. Este hecho se confirma a través de la espirometría, disminución del FEP1. Este parámetro que mejora e indica la gravedad del efisema en el DLCO, que está en la relación de la cantidad del tejido del pulmón destruido, aunque no tiene valor pronóstico. La radiografía muestra dos patrones distintos. En el bronquítico hay una imagen de pulmón sucio por aumento de la trama broncovascular por redistribución. Es posible ver cardiomegalia también por por cor pulmón, ¿no? En el efisematoso hay algunos signos de distensión torácica, un aplanamiento de diafragma
horizontalizado de las costillas y aumento del espacio claro retroesternal. La gravedad del paciente de EPOC se establece por la clasificación de Gold en función del grado de obstrucción cuantificado en el FB1, ¿no? Gold 1, obstrucción leve, PEP mayor de 80%, Gold 2, obstrucción moderada, PEP 50-79%, Gold 3, obstrucción grave, del 30-49%, Gold 4, obstrucción muy grave, FEP de mayor de 30%. Tratamiento. Está demostrado que lo único que aumenta la supervivencia de estos pacientes es el abandono del hábito del tabaco, ¿no? Actualmente se prefiere vareniclina, la vareniclina sobre el bupropión y la oxigenoterapia cuando esté indicada, ¿no? La rehabilitación respiratoria mejora la calidad y la tolerancia al ejercicio y en algunos estudios también la supervivencia. Aquí vamos a ver estadio A, B, C y D de la enfermedad, ¿no? Obstrucción, reagudización, síntomas y tratamiento, ¿no? El tratamiento de la reagudización del EPOC debe incluir oxigenoterapia si hay hipoxemia, fármacos broncodilatadores, inhaladores o nebulizados corticos intravenosos en muchas ocasiones y valorar la presencia de antibioterapia. Es importante vigilar datos de reacción progresiva del, de carbónico, pues constituye indicación de ventilación mecánica. Si hay datos de cor pulmonales, deben ser añadidos también algunos diuréticos, ¿no? Dentro de ellos la furosemida. Pueden estar indicados tromboprofilaxis para prevenir el desarrollo de ET. La oxigenoterapia, nota la oxigenoterapia del paciente EPOC puede hacerse a flujos bajos si el paciente es retenedor por riesgo de la depresión del centro ventilatorio. El tratamiento de la EPOC en fase crónica consiste en el cese del tabaquismo, reduciendo de peso en los pacientes obesos, oxigenoterapia, rehabilitación respiratoria, vacunación antigripal, antineumocóxica principalmente, y fármacos broncodilatadores. Se usan los beta-agonistas de acción corta como fármaco fundamental de rescate y otros medicamentos. Y los anticolinérgicos como fármacos básicos en forma pautada en los pacientes con efisema. Hay opciones de tratamiento quirúrgico, cirugía de reducción de volumen y trasplante pulmonar. Bien, hasta aquí se han acabado los temas de TB, EPOC y asma. La siguiente clase ya hablamos de lo que es neumonía. Muchísimas gracias. Eh, la grabación va a quedar en la página. Asimismo, también PDF también será enviado por medio del grupo de chat el cual tenemos. Nos vemos de aquí, de este al próximo sábado. Y en este sábado vamos a tener también, por lo que es el tema del serum, tenemos lo que es norma de vacunación, norma de esquema de vacunación, norma de inmunización, ya con lo nuevo actualizado en lo que es vacuna contra la COVID-19, la bivalente, y bueno, actualmente ya tenemos ya la influenza, ¿no? Ya llegó la influenza, cepa 2023. De aquí nos vemos hasta de esta a la próxima semana. Estaremos enviando los anuncios por medio de las redes y por medio del grupo. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.